pasado semestre. Ella ha sido auxiliar de la materia y por eso hoy nos brindará información acerca de la metodología, de qué se utiliza, más sobre los temas que avanzan, para que ustedes puedan conocer y prepararse y así saber un poco más de lo que van a ir avanzando en todo el semestre. Cualquier duda que tengan, lo pueden escribir en los comentarios y ella les responderá con muchísimo gusto al final de la exposición. Pueden empezar, Dan. Buenas noches a todos. Bueno, vamos a comenzar. Me avisan, por favor, si se ve el cambio de la pantalla. Ya, Sí. gracias. Bueno, para empezar, como mi nombre es Daniela Romero, como ya presentaron, fui auxiliar de la materia de investigación 3. Entonces, lo que en esta noche vamos a abordar son los enfoques que se avanzan en la materia. Son dos paradigmas, que uno viene a ser el cuantitativo y el cualitativo. Son dos proyectos que el licenciado Yáñez lo avanza, entonces vamos a empezar por sus diferencias de cada uno. Bueno, lo que es la investigación cualitativa se diferencia de la cuantitativa. ¿Por qué? Porque la cualitativa no tiene una hipótesis. Estas hipótesis mayormente solo se trabaja en la cuantitativa. Existen varios tipos de hipótesis que son causa y efecto, de trabajo, la hipótesis nula, y son diferentes hipótesis que uno se plantea cuando ya va a realizar o abordar su tema de investigación. Otra diferencia es que no utilizan la estadística. Al no utilizar estadística, no utiliza los números, no utiliza lo que viene a ser fórmulas y todo lo demás que se viene a hacer pruebas de validación a través de coeficientes. No va a utilizar lo que es el proyecto cualitativo o una investigación cualitativa. Además, no hay una lógica, o sea, mayormente no está basado entre que sí y no. Más bien, la investigación trata de demostrar que, por ejemplo, 2 más 2 puede ser también 3. Es para dar un ejemplo. Esto, en el proceso de que el investigador realice su estudio, lo va a poder determinar. Además, no hace una medición, como se dice, no utiliza instrumentos que utilicen coeficientes y fórmulas, sino es a través de una búsqueda bibliográfica por estudios. Además, carece de datos bibliográficos, tanto como en lo cuantitativo. Más que todo tratamos de que se base en estudios ya realizados en lo cuantitativo, y en lo cualitativo no. Además, sus variables no tiene variables como viene a ser en una investigación cuantitativa. En lo que vamos a ver en lo cuantitativo, podemos, al hacer una hipótesis, vamos a decir que hay una hipótesis con dos variables, que es la dependiente o independiente. La independiente siempre va a depender, por así decirlo, de la primera variable, que es la fundamental, y de esa va a depender siempre. Además, no tiene un diseño estable, o sea, esto va a depender del investigador, cómo lo maneja, cómo lo establece, porque hay varias formas de hacer una investigación cualitativa. Y como entonces nos queda así diciendo, en la investigación cuantitativa viene a ser que es una investigación deductiva, y no es una inductiva como lo presenta aquí lo cualitativo. Aquí sí presenta una hipótesis, es descriptivo, presenta estudios que se puede medir a través de coeficientes de Pearson, se puede hacer una T-Student, se utiliza entrevistas de Likert, fórmulas, porque también se hace un muestreo probabilístico, y esta muestra se saca a través de fórmulas para el estudio de la población que uno está eligiendo, cuál es el objeto de su investigación. Se basa en una lógica estable. También es estadística, como se había dicho, y es la OBIT, lo que las variables lo operaliza. Esta es la OBIT, es un punto esencial de la investigación cuantitativa. Para continuar, les voy a presentar lo que son las fases de la investigación cualitativa. Ahora vamos a abordar el proyecto cualitativo. Ya les di una pequeña introducción de los dos proyectos que se manejan en la materia, pero a más énfasis vamos a detallar ahora el proyecto cualitativo. Bueno, son 6 fases que se presentan. La primera fase es fase exploratoria y de reflexión. La segunda fase es de planificación. La tercera fase es de entrada al escenario. Después viene lo que es la entrega final. Nuestro proyecto ya
el resultado final que se entrega a la institución con la cual se está trabajando. Bueno, ahora cada una las vamos a desarrollar en gran manera, porque sobre todo la que es importante es la cuarta fase y la quinta fase, porque en la cuarta fase aquí se trabaja, que es la triangulación de los datos, de los resultados que se obtienen, y en la quinta fase es donde ya uno establece la correlación de los datos, se hace a través de unos mapas cognitivos, ejecutivos, los resultados se va diciendo o se va viendo, o sea, según esta operación se ve lo más importante. Bueno, pasamos a la primera fase. La primera fase es exploratoria y de reflexión. Aquí, una vez identificado nuestro tema de investigación, como decimos, no es un tema cuantitativo, siempre va a ser de buscar algo innovador, una problemática que haya una solución, y nosotros a través de investigaciones bibliográficas y estudios podamos demostrar y se pueda dar una solución. Siempre puede ser un tema de causas, pero que no sea medible mayormente, porque si vamos en eso también tenemos que tener una diferencia. Bueno, teniendo así la primera fase, empezamos con la identificación del problema. La identificación del problema, que es el 1.1, viene a ser, una vez elegido ya tu tema de investigación, ahí lo que tienes que hacer es determinar bien tu tema, delimitar bien tu tema, tienes que saber dar un pantallazo de lo que vas a hablar en toda tu investigación. Es en sí como una pequeña introducción, porque en este caso, en lo que es en la investigación cualitativa, no hay una introducción previa. Se puede hacer una presentación, pero una presentación es algo más pequeño de tu investigación. Pero al hacer la identificación de tu problema, tienes que hablar también del análisis de las personas que son objeto de tu investigación, de las personas, de qué edades son, de qué sexo, de qué institución, si es una escuela, una universidad, una empresa. Tu objeto ahí tiene que estar reflejado en la identificación del problema. Además, tiene que uno colocar también en el fin, con qué fin estás realizando la identificación de tu problema, o sea, este tema, con qué fin lo quieres llegar a realizar. Una vez que esté reflejado todos esos puntos, que no sean repetitivos, porque tampoco entran muchas citas textuales. Uno esto lo tiene que también hacer con estudios bibliográficos, pero no quiere decir eso, que sea pura copy-paste de un texto o de un libro que estás abordando. Una vez realizado esta identificación del problema, puedes hacer tus preguntas de investigación. Al hacer esta pregunta de investigación, es una general y una específica, porque después estos se vuelven tus objetivos de tu investigación. Aquí hay algo que recalcar. Esto ya decide el investigador cómo hacerlo. Por ejemplo, si tu tema es bajo rendimiento académico, entonces tú sabes que vas a tener que buscar libros del bajo rendimiento académico en estudiantes universitarios. El bajo rendimiento, de qué trata, qué consecuencias, qué causas. Entonces lo que uno podría hacer es hacerse unas preguntas previas al hacer tu identificación del problema, lo que ya había explicado. O si no, prácticamente comienzas simplemente haciendo una búsqueda bibliográfica de estudios de la identificación de tu problema, que es el bajo rendimiento en estudiantes universitarios. Entonces, al hacer eso, ya haces tus preguntas, porque tiene que estar tus preguntas relacionadas con tu identificación del problema. Tus preguntas, si en tu identificación del problema estás hablando, el fin de nuestro trabajo o el fin de nuestro proyecto es saber cuáles son las consecuencias de tener un bajo rendimiento académico, entonces ahí ya estás hablando de las posibles consecuencias. Entonces una pregunta ya puede ser: ¿cuáles son las causas o consecuencias de tener un bajo rendimiento? Entonces así vas identificando una pregunta general y unas 3 o 4. Eso depende a la investigación que estás realizando, tus preguntas específicas. Una vez ya tienes tus preguntas específicas con las cuales vas a poder contestar con tu identificación del problema, y con lo largo de tu investigación nos pasamos al punto de la revisión documental o bibliográfica. Esto en esta investigación cualitativa no es un marco teórico, no es un marco conceptual como en otras investigaciones lo conocemos. O sea, hay veces tendemos a hacerlo como un marco teórico, buscar los síntomas, buscar las consecuencias y reflejarlo aquí. Más no es así.
sino que en la revisión documental uno busca los libros que vas a utilizar en tu investigación. Si seguimos con el ejemplo del bajo rendimiento académico en los estudiantes, entonces tenemos que buscar libros que nos hablen sobre el bajo rendimiento, sus causas, tipologías, síntomas. Entonces hacemos un listado donde colocamos el título de la investigación, perdón, el título del libro, el autor y el título del libro de qué se trata. El año también tiene que ir ahí, y entonces ahí haces con tus palabras por qué estás abordando ese libro, por qué lo estás tomando en cuenta en tu investigación. No es sacar una cita textual o hacer un parafraseo de que nos diga qué es el bajo rendimiento y ahí poner textualmente según el autor, digamos, Pedraza nos dice que no, eso no se hace, simplemente poner el listado y así sucesivamente. Incluso hay libros que se abordan en la materia, que es la metodología de la investigación, introducción a una investigación cualitativa, y ya viene a ser de Vizquerra o de Flick. Entonces estos libros también uno acostumbra a ponerlo en esta investigación y fundamentando el por qué lo estás ocupando en esta investigación, el cual es porque ahí te explica cómo hacer estas fases y todo lo que voy a estar explicando a continuación. Entonces, una vez hecho tu listado, ya pasas al establecimiento de la perspectiva teórica. En este establecimiento de la perspectiva teórica, en este punto, lo que vienes a hacer es fundamentar bajo qué teoría es favorable para tu investigación. En esta fase, o en este punto mejor dicho, se hace bajo la perspectiva del libro que es de Uwe Flick, la introducción a la investigación cualitativa. Este libro nos habla sobre teorías y una de las cuales son las que se utiliza aquí y conocemos nosotros es la fenomenológica, el estructuralista hermenéutico, después tenemos el simbólico, el sociocrático, el sociocrítico, el sociológico. Entonces aquí uno define con cuál va a trabajar en su investigación. Por ejemplo, el que más utilizamos aquí es el estructuralista hermenéutico. ¿Por qué? Porque hace un análisis de datos, de preguntas, de correlaciones, es el análisis textual de una investigación. En cambio, el fenomenológico más habla de las teorías que uno va a abordar, fundamentar el por qué. El sociocrítico más viene a ser a la comunidad, a lo que viene a ser los contextos sociales. Entonces eso uno ya ve, depende del tema que está abordando. Y el otro que es el simbólico, esto más viene a la comunicación, a las imágenes. Entonces ahí uno ya estudiando qué teoría te fundamenta, uno elige para su investigación que aborda y lo tiene que explicar en este punto el por qué lo estás abordando. Pasando a la segunda fase, tenemos la fase de planificación. En esta fase hacemos la elección del escenario de la investigación. En esta fase tenemos que elegir el lugar donde vamos a hacer nuestra investigación. Tenemos que elegir nuestra población, nuestra unidad de análisis, mejor así también decirlo, qué sexo, con qué edad y dónde va a ser el lugar. Aquí definimos si va a ser en una empresa, en un colegio, en la universidad, donde lo tenemos que hacer y lo describimos en pocas palabras, y asimismo también hacer una solicitud al lugar. Después pasamos con la selección de las estrategias de investigación. Aquí la selección de las estrategias de investigación, estos dos puntos son también importantes, ya que como les dije en la primera fase se hace la identificación del problema, luego se hacen las preguntas de investigación. Y esto al hacer una revisión, al hacer tal vez con el docente o uno mismo investigando en este caso, se da cuenta que las preguntas no están acorde a tu planteamiento del problema inicial. Entonces, como no están al acorde, aquí tenemos un tercer punto que es redefinición del problema inicial y revisión de las preguntas de investigación. Entonces, lo que hacemos es, primero hacemos este punto, el punto 2.3, que es redefinición del problema de la investigación, antes de hacer el 2.2, que es selección de las estrategias. ¿Por qué? Porque ya que tenemos en este punto, redefinimos nuestro problema. Aquí en nuestro documento que estamos redactando tenemos que decir si nos quedamos con el problema inicial o si hubo cambios. Y en este caso, si hay cambios en nuestra problemática, por ende va a haber también cambios en las preguntas. Entonces lo redactamos y lo explicamos en este punto.
en el tercer punto. Y una vez hecho eso, recién nos pasamos a hacer la selección de estrategias de investigación. Porque aquí ya colocamos en un cuadro de 3 entradas, colocamos de 3 columnas nuestras preguntas, objetivos e instrumentos. ¿Y cuáles son las preguntas que vamos a tomar en cuenta? Las que hemos redefinido, las que ya teníamos nuevamente redactadas. Entonces, tenemos nuestra pregunta general, nuestras preguntas específicas. Entonces, tenemos aquí también nuestros objetivos, el objetivo, la pregunta general, objetivo específico y así sucesivamente, con la pregunta general, específicas y los objetivos específicos. Ahora aquí tenemos también una parte importante que viene a ser los instrumentos, los cuales van a ser los instrumentos los que vamos a aplicar. Puede ser una entrevista grupal, individual, a través de una observación, que es las planillas de observación. Podemos hacerlo con una entrevista estructurada, semiestructurada, cuestionario o una encuesta. Y decidimos, según nuestro objetivo, vamos a decidir cuál es el instrumento más viable para ese objetivo. Entonces, realizado toda esta segunda fase, nos pasamos ya a la tercera fase. La tercera fase es de negociación y al acceso, que viene a ser ya lo que aquí la negociación del acceso, ya se hace una solicitud a la institución, a la escuela donde uno está realizando su investigación. Aquí tenemos que presentar en anexos la carta que tenemos firmada por el encargado del lugar. Y aquí tenemos la selección de los participantes o informantes. Este punto es donde nuevamente redactamos describiendo ya de mejor manera nuestra participación, de quiénes van a ser los participantes de nuestra investigación, quiénes van a ser, de qué edad y de qué sexo, y también nuestros informantes clave, por así decirlo. Y aquí hay algo también importante que ya viene entrando, que es si nosotros conocemos a alguien del lugar. Por ejemplo, si yo decido como grupo o individualmente trabajar esta investigación en un colegio porque yo trabajo en el colegio, entonces ahí ya tengo mis informantes claves, quienes son una profesora que conozco, una amiga que yo conozco, una colega, o la directora o director. Entonces con él hago mi negociación al acceso y de ahí hago mi selección de los participantes y mis informantes, y ahí describo quiénes son, cómo son y para qué nos van a servir en esta institución. Una vez redactado eso, hago los roles del investigador. Los roles del investigador, que viene a ser el punto 3.3, también está esto descrito en el libro de la introducción a la investigación cualitativa, que es de Flix. Ahí nos menciona los roles del investigador, que son 3. Viene a ser el visitante, viene a ser el extraño y alguien de adentro. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que como iba mencionando, si nosotros conocemos a alguien del lugar, entonces al describirnos aquí en nuestra investigación vendríamos a hacer o cumplir el rol de investigador, de que venimos a ser alguien de adentro. Y si hacemos con algunos compañeros que no conocen este lugar, tiene que ser visitante y alguien de adentro. Y si no conocemos realmente nada de la institución que estamos trabajando, entonces vendría a ser extraño, porque estamos recién nosotros también conociendo de la institución o el lugar. Y ya se le hace una pequeña descripción bajo el texto que estaríamos leyendo, en este caso donde están los roles. Pasamos al 3.4, que es el muestreo intencional. Aquí vamos a hacer según a lo que es el investigador, como dice, propia del investigador, la accesibilidad. Normalmente en una investigación cualitativa, no siempre, pero se hace con un muestreo no probabilístico, porque uno escoge desde un principio cuál va a ser su población según al acceso que ha tenido. Puede ser 4 personas, 5 personas, 10 personas, según el estudio que uno va a realizar y según a lo que accedió, nuevamente dicho. Entonces ahí lo colocamos. Podemos colocar con una definición, que es el muestreo no probabilístico, que es una muestra, y delimitamos nuestra muestra. Y también muchas formas de acceder a nuestra muestra y obtenerla es a través de entrevistas, hacer un sondeo. Entonces eso lo anexamos aquí al lugar. Por ejemplo, si mi trabajo es con estudiantes que sufren bullying, entonces nosotros podemos hacer
4 o 5 entrevistas y si vemos verdaderamente que estos alumnos sufren bullying, entonces ellos van a ser parte de nuestra investigación, entonces van a ser nuestra población y nuestra muestra elegida. Y así pasamos a la siguiente fase, que viene a ser la cuarta fase. En esta cuarta fase ya es la triangulación, esta es más conocida de esta manera, que ya es el análisis y la recopilación de los datos de nuestra información. Aquí están las estrategias de acopio de la información, que aquí vienen y ponemos las guías de instrumentos. Nuestras guías, como lo mencioné antes, van a ser nuestras entrevistas, nuestras encuestas, nuestra observación a través de las planillas. Entonces solamente colocamos las guías en este punto. No vamos a colocar todas las preguntas con las respuestas, eso siempre va a ir en los anexos, solamente se coloca el modelo. Luego pasamos a una parte importante que son las técnicas de análisis de la información. En este punto, como les decía, es la triangulación. Aquí hacemos por medio de un cuadro, hacemos lo que son los objetivos, después hacemos los sujetos, instrumentos y la síntesis del discurso y las palabras clave. Aquí lo vamos a ver a continuación, más específico y detallado. Esto puede que cuando estemos haciendo nuestro documento, de esta manera podemos hacer nuestro cuadro. Bueno, entonces como les dije, aquí van los objetivos. Estos objetivos son lo que habíamos hecho en la fase 2. Al tener nuestras preguntas se convirtieron en objetivos. Entonces esos objetivos son los específicos. Aquí se coloca, por ejemplo, en este ejemplo, de aquí en esta imagen, vamos a ver que se trabajó con 4 sujetos. Entonces la primera celda se hace con los 4 sujetos. Colocamos el primer objetivo. Aquí, digamos, nuestro objetivo fue delimitar cuáles son las causas. Entonces eso colocamos como objetivo, y ahora el instrumento que hemos elegido en el anterior cuadro que se hizo en la fase 2. Si no fue entrevista grupal, entonces colocamos en las entrevistas grupal para el objetivo 1 con nuestros sujetos. Aquí no solamente se coloca así, sujeto 1, sujeto 2, 3 y 4. Después hacemos la síntesis del discurso. Esta síntesis del discurso va a ir en base a lo que respondieron todos nuestros sujetos de investigación en la entrevista grupal. Nosotros verificamos como investigador cuáles fueron sus respuestas, qué tienen en común. Entonces hacemos una síntesis en una sola redacción, no separamos por sujetos, sino solo una. Vemos los detalles más importantes, si ellos identificaron, si nuestro objetivo era una causa, entonces identificar causas, aquí ya describimos o vemos cuáles son las causas que ellos identificaron y nosotros creemos importantes para seguir investigando, lo colocamos en la síntesis, y luego hacemos nuestras palabras claves, que aquí viene a ser, si aquí identificaron como causa la depresión, entonces aquí es una palabra importante para seguir investigando, es una variable importante, entonces colocamos como palabra clave aquí simplemente depresión, y así sucesivamente. Aquí nuestro objetivo 2, también con las entrevistas grupales que hemos decidido, y así con los 4 sujetos o los sujetos que estemos investigando. Aquí nuevamente el objetivo puede ser 2 objetivos, el mismo objetivo puede ser para 2 instrumentos. Por ejemplo, si nuestro objetivo 2 queremos analizarlo con una entrevista individual y una entrevista grupal, entonces nuevamente el objetivo lo repetimos aquí y hacemos la entrevista individual, nuevamente los sujetos, la síntesis y las palabras clave. Y hasta que pasamos nuevamente al individual, y en este caso si tuviéramos una observación, una planilla de observación, también lo tenemos que hacer. Lo mismo, aquí ya colocamos el objetivo con el cual hemos decidido que en ese objetivo vamos a trabajar con una observación, y la observación ya en una planilla, aquí como lo sabemos hacer, indicando cuántas veces hemos visto ese acto, cuántas veces actuaron de esa manera, cuando se desmotivaron, y uno ya va describiendo de esa manera. Una vez obtenido estos resultados y aquí teniendo las palabras clave y la síntesis, pasamos a lo que es la fase 5, que ya es la retirada del escenario. Esta fase ya viene finalizando, ya es la finalización del acopio de información. Aquí ya estamos redactando
nuestra carta de agradecimiento al lugar, donde agradeciendo el que nos dieron el acceso, y así vamos describiendo o haciendo una reunión. Por ejemplo, aquí muchas veces se hace, si nuestra población fue estudiantes de una causa hogar, eso fue nuestra población, entonces podemos describir y hacer una reunión con ellos para hacer una despedida, entonces, y agradecerle. Entonces eso ya lo describimos ahí, la negociación de retirada, y ya es la carta formal al director o al encargado de la institución, y ahí también lo tenemos que anexar. El 5.3 viene a ser el análisis profundo intensivo de la información. Aquí ya entra a ser los mapas ejecutivos de análisis, y por último el mapa cognitivo, que viene a ser el final, y el discurso conclusivo. Bueno, aquí vamos un poco más a emplearlo, a hacer más énfasis cómo se vendría a hacer o de qué se trata en este caso el mapa ejecutivo. El mapa ejecutivo es más que todo como un organigrama, para que así lo puedan ver. Va de lo mayor a lo menor. ¿Quién manda a quién? Entonces nuestro ejemplo, nuestro tema, bajo rendimiento académico. Entonces, ¿qué le sigue ahí? O sea, ¿qué es lo que esto manda? Su causa, por ejemplo, es bajos ingresos económicos, puede ser, y de ahí ya delimitamos a más profundidad qué es lo que viene a ser como una consecuencia, o por qué se trae el bajo rendimiento, quién a quién. Es la mala alimentación, la falta de apoyo familiar, y de aquí ya vimos hacer la violencia intrafamiliar. O sea, pueden ser y estos datos, ¿de dónde salen? Salen de nuestra fase 4, que hicimos la triangulación de nuestros síntesis o nuestras palabras clave. Ahí tenemos que, como investigador, ver cuál es lo importante de las entrevistas que se realizó y que salieron de este lugar. Y seguimos delimitando. Vamos de arriba hacia abajo. Vamos, aquí la autoestima, ¿qué provoca esto? Provoca autoestima baja. Y así sucesivamente. Esto va a ser para que nosotros hagamos y delimitemos un resultado. Y así pasamos a lo que viene a ser el mapa cognitivo. El mapa cognitivo, más que todo, es lo común. Aquí ya reflejamos lo común de lo que podemos haber visto en nuestra investigación, los resultados comunes, pero que son esenciales. Cada mapa cognitivo se hace por cada pregunta realizada en la investigación. Si tenemos 5 preguntas, 5 objetivos, tenemos que hacer 5 mapas cognitivos. Por cada pregunta se realiza uno. Entonces, el bajo rendimiento es nuestra problemática académica. Entonces, ahí ya nuevamente nos guiamos con nuestra fase 4, que fue la triangulación. Entonces, ahí vemos aquí, por ejemplo, las posibles causas, los problemas que delimitaron, pero los que son comunes para dar un resultado. Y si estamos haciendo cualquier otra temática, puede ser el estrés, la depresión, entonces con nuestra población que hemos identificado vamos para darle un resultado final, se hace de cada uno. Y aquí puede seguir creciendo la rama. Si de la falta de apoyo familiar sale otra causa, entonces podemos ir agrandándolo nuestro mapa cognitivo. Y ya para finalizar, tenemos lo que es la fase, ya el proyecto, el último, lo que viene a ser lo que entregamos a la institución, también al docente en este caso. Nosotros ya decimos cuáles fueron los resultados, describimos cuáles hemos obtenido, ya sintetizado. Ponemos, en este caso, en nuestro documento, el título con los límites, que viene a ser el sustantivo, temporal y el geográfico. Delimitar de mayor a menor. Y después poner los pasos del proyecto, cuáles fueron los que se han expuesto anteriormente, y hacerlo lo más sintetizado posible. En las otras 5 fases se hace bien extenso, se explica bien, esto es para ti, para uno mismo, cuál es su trabajo, pero ya para entregar a otro lugar se hace más sintetizado, cuáles son las fases y ahí las conclusiones finales que se pueden dar a través del mapa cognitivo y ejecutivo, porque eso es lo que te desglosa hasta llegar a uno último, cuál es el resultado. Y por último vendría a ser la bibliografía final, con lo que se ha utilizado a lo largo de esta investigación. Y eso sería todo. Gracias. Ok. Para todos los que tengan alguna duda o quieran preguntarle algo, pueden levantar
hacer la reacción de la manito, o si no pueden escribirlo en los comentarios para que podamos responder su duda. O el que desee también puede prender su micrófono y lo puede decir su pregunta. Buenas noches. Sí, yo tuviera una pregunta para la compañera Daniela. La síntesis de discurso, bueno, para que tal vez me pueda corregir, es como un filtro de todo lo que se ha encuestado, ¿no? Todo lo que se ha preguntado a cada una de las personas, ¿no? Lo que se habla de la síntesis de discurso, ¿no? Si no estoy mal. Sí, voy a volver a las diapositivas, pero sí, es normalmente si tus instrumentos fueron entrevista grupal, entonces lo hiciste a tu población, que son 5 personas, hiciste la entrevista grupal a ellos. Entonces el resultado final, tú como investigador lo sintetizas y esos resultados lo englobas ahí. Perfecto. Muchas gracias. No sé, ¿alguien más que tenga alguna duda? Ok, escribieron en los comentarios cuál sería la diferencia entre investigador visitante y extraño. Bueno, el visitante es porque ya eres parte del lugar, pero no estás tan asociado al lugar. Por ejemplo, si es una escuela, es en tu barrio, por ejemplo. Tú ya colocas, ya sabes que este colegio Sir Germán Witch se encuentra ahí, pero nunca has accedido, pero estás ahí. Entonces, sería ser el visitante. No eres tan afín al lugar, pero alguna vez o sea, has escuchado del lugar y ya estás entrando como visitante. ¿Y era con el extraño? Sí, extraño es. Ya, el extraño en sí es cuando no conoces del lugar. Por ejemplo, si te dicen a ti tienes que investigar sobre mujeres que sufren un maltrato familiar, entonces, o te interesa ese tema averiguar, pero no conoces a nadie, no conoces una amiga, un conocido, entonces tú por tu propia cuenta tienes que ir al lugar, buscar instituciones, entonces en este caso como no conoces, te convertirías en un rol de investigador extraño. Y para hacer énfasis, el otro rol que es alguien de adentro es porque ya conociste el lugar, como decías, si ya trabajaste en esta institución, si tienes contactos, entonces ya sería alguien de adentro. Ok, Norma Alegre pregunta sobre la bibliografía. ¿Cuántas pueden ser libros virtuales y cuántos libros físicos? No, eso no tiene un límite. Normalmente todas las bibliografías que uno encuentra no lamentablemente porque no podemos a veces acceder a uno original o comprarlo, entonces no hay un límite si sea virtual o no. Es simplemente buscar lo que uno encuentre en el Google académico. No sé si la respondí o tal vez a otro lado siga su pregunta. ¿Hay alguna pregunta más? Sí, dice. ¿Hay alguna pregunta más? Lo pueden hacer por el micrófono o también por el chat. Bueno, mientras van escribiendo, primero agradecerle a Daniela por dar el taller y agradecerles a todos aquellos que participaron y recordarles que también tenemos otra reunión en unos minutitos más, otro taller con el licenciado. Para los que se hayan inscribido, estén atentos.